10 menos 20, tiempo para Llena de Vida Castilla-La Mancha, este tiempo en el que descubrimos historias de repoblación. Hoy nos paramos en Escalona, uno de los pueblos con más historia y encanto de la zona norte de la provincia de Toledo, un pueblo de los que generan vida a su alrededor, que favorece la repoblación y que además tiene en cartera nuevos proyectos revitalizadores. Cuando decimos Escalona, Bernácer, pensamos en la historia, inevitablemente. Los más leídos en nuestra literatura clásica recordarán que uno de los episodios del Lazarillo de Tormes se desarrolla ahí. Los más veraniegos evocarán que el río Alberche pasa por este pueblo y forma una de las zonas de baño más típicas de la Castilla-La Mancha veraniega. Y los amantes de la historia volarán a las ruinas del castillo que construyó allí Álvaro de Luna, el condestable de Castilla y mano derecha de Juan II, que convirtió esta localidad toledana en uno de los puntos de referencia en aquel momento y en aquella corte. Y enlace indispensable, como dicen las crónicas de entonces, entre la nueva Castilla del Reino de Toledo y la vieja Castilla de la limítrofe Ávila. Escalona está llena de historias y de leyendas. Algunos de los que hoy miran las ruinas del castillo, pues cuando están ahí bañándose, por ejemplo, en verano, dicen ver la silueta de María Pacheco, la última comunera que se refugió allí en su huida hacia Portugal. Pero hoy hay nuevos proyectos para ese castillo de Escalona. Y en relación con el viejo castillo y con otras cosas de Escalona vamos a hablar hoy. Bueno, pues se lo vamos a preguntar al alcalde del municipio, Álvaro Gutiérrez, que es además delegado de la Junta en Toledo. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar hablamos del castillo de Álvaro de Luna, una joya del patrimonio de Castilla-La Mancha, pero que requiere inversiones millonarias para su restauración. ¿Hay algún proyecto a la vista? Bueno, como muy bien habéis dicho en la entradilla, el castillo de Escalona rezuma historia, ¿no? Por los cuatro costados, desde hace siglos. Es una joya patrimonial, histórica, y desde luego un símbolo de referencia no solamente de Escalona, sino posiblemente de toda Castilla, ¿no? Es un referente cultural, histórico y patrimonial indudable. Y sí, el paso de los años, el paso de la historia, el paso además de las tropas de Napoleón y el Mariscal Soult por Escalona, pues hicieron estragos en el castillo y bueno, pues trataron de destruirlo y en buena parte lo consiguieron. Ahora tenemos la ilusión de un nuevo proyecto, de un proyecto que puede cambiar no solamente la fisonomía del castillo en el sentido de su restauración y, bueno, pues de alguna forma que todos podamos ver cómo era este castillo y sobre todo también el palacio que construyó algunos siglos después Álvaro de Luna, sino además revitalizar económicamente pues no solamente Escalona, sino toda la comarca. Hay un proyecto precioso de una construcción de un hotel y con una serie de servicios, también con centro de eventos. Bueno, hay un proyecto maravilloso que yo tengo mucha ilusión en que salga adelante. De luego estamos todos haciendo todo lo posible para que esto sea una realidad. Álvaro, otro de los emblemas de Escalona es, lo hemos dicho también al principio, el río Alberche, que llega al pueblo pues desde el monte de Alamín, antes de desembocar en Talavera. ¿Qué supone en términos económicos para un municipio no demasiado grande como Escalona, aunque sí que muy importante históricamente, pero qué supone que pase por allí un río que además es una de las principales zonas de baño de Castilla-La Mancha? Sí, bueno, le voy a dar un dato y seguramente con ese dato ya nos hacemos una idea de la importancia del río en Escalona en las últimas décadas. Escalona es un pueblo que oficialmente tiene menos de 4.000 personas empadronadas. Y sin embargo, en verano, en el mes de agosto, llegamos a rondar, incluso superar en algunos momentos los 30.000. Eso es como consecuencia del río Alberche. Su cercanía, Escalona, la cercanía a Madrid y a Toledo y a Ávila y a Talavera, bueno, es un cruce de caminos. Ya nuestros antepasados supieron elegir muy bien el sitio para ubicar el castillo, ¿no? Ese río ha sido siempre, tradicionalmente, el principal atractivo de un pueblo como el nuestro, a cuyas márgenes pues se han construido miles de viviendas en 13 urbanizaciones y evidentemente pues claro que el río ha supuesto siempre
una fuente de economía importante gracias a esa atracción, ¿no?, de la que hablamos, y gracias al atractivo de miles de personas que todos los veranos vienen buscando pues un baño en las playas fluviales que tenemos, que además las tenemos muy cuidadas, en un agua cristalina, que baja mansa, ideal para los niños y las familias. Bueno, en definitiva es una maravilla, es una especie de paraíso terrenal aquí mismo, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Bueno, Escalona, que además ha patrocinado otras iniciativas que en principio podrían parecer más urbanas, como la ruta de los grafitis. ¿En qué consiste, alcalde? Bueno, lo llamáis la ruta de los grafitis, en realidad es arte urbano y le llamamos la ruta de los murales, ¿no? Porque, ruta de los murales, pero que son grafitis realmente. Claro. Bueno, sí, pero bueno, el graffiti generalmente lo asociamos a una pintada. Es algo peyorativo, juvenil, ¿no? Ya. Y peyorativo, no, Pues, y nada que ver. Lo llamemos rutas de los murales, mejor. Es arte urbano, y quien lo conoce sabe perfectamente que estoy diciendo, como dicen allí en el pueblo, la purita verdad, ¿no? Purita verdad. Son los murales que hacen referencia pues a la historia de Escalona por un lado, a costumbres de Escalona por otro, al modo de vida de nuestras gentes. Son 12 murales que recorren por un lado la historia y por otro lado, como digo, las costumbres. Hay murales enormes, de cientos de metros cuadrados, como por ejemplo el que da la bienvenida al pueblo, con bienvenida a la corte de los prodigios, con la imagen, por un lado, de Álvaro de Luna, que es un personaje que ha tenido mucho poder en la Castilla del siglo XV y lógicamente el condestable, ¿no? El valido del rey Juan II, que tiene toda la importancia del mundo en este palacio, este castillo-palacio, y por otro lado la imagen también del infante don Juan Manuel, que nació en el castillo de Escalona en 1282 y que es el autor de este maravilloso libro que es el Conde Lucanor, ¿no? A partir de ahí te adentras en Escalona en una ruta callejeando por las calles que siguen siendo las calles de la época medieval, ¿no? Con sus calles estrechas y sus recovecos. Bueno, pues hemos aprovechado las fachadas de alguna forma que menos atractivas y las hemos convertido en murales atractivos, ¿no? Entonces ahí te puedes encontrar una imagen maravillosa de las lavanderas. Las lavanderas, mi abuela entre ellas, ¿no? Que bajaban al río a lavar. Claro. Ahora sería imposible por muchas razones, ¿no? Pero entre otras por la comodidad de nuestras lavadoras y nuestras. Antes pues bajaban a lavar al río, ¿no? Entonces, bueno, pues la imagen de las lavadoras, de las lavanderas, que es una imagen maravillosa, un mural precioso al lado de la oficina de turismo, pero también tenemos pues una imagen de los hortelanos que de toda la vida han vendido sus productos en la plaza del pueblo, ¿no? O por ejemplo una imagen maravillosa de unos vendimiadores y olivareros, o por ejemplo en la calle principal, que es por donde discurre el trayecto del Camino de Santiago, porque por Escalona pasan tanto el del Levante como el del sureste, los dos coinciden en un tramo por el centro del pueblo, en la calle principal. Bueno, hay un mural maravilloso al respecto. Por supuesto no podría faltar el Lazarillo de Tormes, que tiene en Escalona, pues se desarrolla una historia posiblemente la más conocida del Lazarillo, que es cuando el Lazarillo le dice al ciego que salte y le estampa contra una columna, ¿no? Y ahí se acaba la historia. Se acaba la historia del ciego, ¿no? Sí, bueno, y así hasta 12 murales que, como digo, pues yo creo que son maravillosos y que son dignos de visitar. Álvaro, aparte de la vinculación fuerte de Escalona con la historia de Castilla y con la literatura, luego tiene una vinculación muy fuerte también con el vino, ¿no? Y en este caso con la denominación de origen de Méntrida, que es la que le corresponde, y también este auge, yo creo que reciente de lo que llamamos el enoturismo, ¿no? Que parece que va en paralelo el auge del enoturismo pues a las dificultades también que están teniendo los agricultores pues para poderse seguir dedicando al tema de la agricultura y de las cepas y del vino. Escalona se ha apuntado también con entusiasmo a esta moda del enoturismo, ¿no?
Sí, bueno, Escalona es tradicionalmente también agrícola en ese aspecto, ¿no? Es muy olivarero, pero sobre todo es productor de vino históricamente. Ujú. Yo recuerdo de pequeño las colas infinitas en la cooperativa del vino de la gente la gente de Madrid, del sur de Madrid, que venía a por garrafas y entonces cuando se servía el vino a granel, ¿no? Desde entonces, Escalona tiene, o el vino Escalona, pues tiene su fama, ¿no? Ganada. Si bien es cierto que bueno, pues las calidades de otros vinos y sobre todo la comercialización pues ha hecho que el vino Escalona al final pues esté un poco más no sé en un segundo nivel, pero sí nos hemos fijado como objetivo también el promocionarlo. Estamos metidos en la ruta del vino y en la asociación que se creó de ayuntamientos, de municipios en torno a la denominación de origen Méntrida y claro, nosotros lamentablemente es de estas cosas que con el paso del tiempo se van, no sé si perdiendo, pero van perdiendo importancia desde luego en beneficio de otros sectores. Escalona vivía mucho de esa agricultura, de esas cepas, de esa uva, y hoy pues vive mucho más del sector servicios, ¿no? Claro. Del comercio, la restauración, la hostelería, mucho más que del vino, pero aún así, claro, el vino de Escalona es un vino muy afamado y que tiene además una clientela muy fija, ¿no? Bueno, y ya la última, que nos quedan un minutito. A la hora de hablar del problema de la despoblación, que es lo que abordamos aquí en esta sección, ¿cuáles son las grandes esperanzas que podría tener la provincia de Toledo para ganar habitantes en los municipios donde ahora los pueda estar perdiendo? Bueno, yo creo que la provincia de Toledo está aprovechando muy bien la ley contra la despoblación que puso en marcha de una forma pionera en España el gobierno de Castilla-La Mancha. De hecho, bueno, pues les podría decir, es verdad que la provincia de Toledo es muy singular, que tiene zonas, tiene los dos extremos, ¿no? Tiene la zona, por ejemplo, de la Sagra, que está creciendo a un nivel impresionante, ¿no? Demográficamente y en todos los aspectos, económica, industrialmente, y luego zonas como la Jara o la Campana, que bueno, pues o la Sierra de San Vicente, que son zonas que están en grave riesgo de despoblación. Incluso en estas comarcas, en este último año, la provincia de Toledo ha ganado habitantes. O sea, la población la provincia de Toledo ha ganado más de 15.000 habitantes en el año 2023 respecto de 2022, pero incluso en las zonas de despoblamiento de grave riesgo de despoblación, como son estas que les he mencionado, también hemos ganado en población prácticamente más de 1.600 personas nuevas. ¿Por qué qué necesitan estos pueblos pues afectados por este riesgo de despoblación? Pues lo que le está ofreciendo esta ley, ¿no? Claro. Necesitan buenas comunicaciones con los centros dinámicos, los centros de vida, ¿no? Con el médico, con el colegio, con los centros comerciales. Bueno, en definitiva, que sintamos en los pequeños pueblos que tenemos las mismas oportunidades, que estamos en igualdad de oportunidades, que ese es el reto, que los que viven en las grandes ciudades. Claro que evidentemente, sí. En un pueblo de 400 habitantes no vamos a tener ni un centro comercial, ni un teatro, ni un cine, pero sí podemos ponerle los medios para que lo tengan, para que sean accesibles, ¿no? Para que estén cerca, para que tengan una buena comunicación. Por supuesto, es importantísimo que haya una buena atención médica. Por supuesto, es importantísimo que haya un centro escolar, porque la gente joven no va a vivir donde sus hijos no tienen colegio o donde no les puede atender el servicios médico, ¿no? Al final que las ciudades. Es evidente, al final, efectivamente. Álvaro Gutiérrez, alcalde de Escalona y delegado de la Junta en Toledo. Muchas gracias por atendernos esta mañana en Radio Castilla-La Mancha. Buen día. A vosotros. Un abrazo. Ha sido un placer. Hasta luego. Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bernácer. Hasta luego.